El precio de la indiferencia. «Quiero el divorcio», gritó el millonario. 5 años después, ella volaba en clase business con su hijo. Una oración por cada mujer de fuerza y gracia. Hola, mi preciosa familia. Bienvenidos de nuevo al espacio del Señor Peter. Que el Todopoderoso corone a cada mujer con un coraje que nunca se desvanezca, con una sabiduría que susurre paz y con un amor que sane cada herida invisible. Que cada cicatriz te recuerde tu fuerza y que cada amanecer traiga nuevos comienzos más brillantes que tu pasado. Eres la melodía en el silencio, el poder en la paciencia y la gracia que mantiene unido al mundo. Que tus manos nunca se cansen de la bondad, tu corazón nunca se fatigue de creer y tus sueños nunca pierdan sus alas. Mi preciosa familia, tu voz importa. Tu amor mantiene vivo nuestro círculo. Un me gusta es tu oración de esperanza. Un comentario es tu semilla de fe. Esta es la misión humilde, me gusta, para cada mujer que fue rota, pero que se levantó de nuevo más fuerte, más suave y más divina. Si crees en la gracia después del dolor, dale me gusta a este video. Si tu corazón todavía late con fe, comenta, estoy con el Señor Peter, quiero el divorcio. Marcos Sanabria pronunció estas palabras mientras se abrochaba el reloj, su reflejo en el espejo de su dormitorio más familiar para él, que la mujer cuyo mundo estaba a punto de incinerar. Laura Falcón se quedó paralizada en la puerta, todavía sosteniendo la cesta de la ropa sucia que había subido. Las palabras colgaban en el aire, como el humo de una pistola ya disparada, el daño hecho antes de que ella pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo. Marcos no se dio la vuelta. Se ajustó el cuello, se alisó la corbata y continuó preparándose para su día como si acabara de comentar sobre el clima. ¿Qué dijiste? Su voz salió más pequeña de lo que pretendía, ya derrotada por la crueldad casual en su tono. ¿Me oíste? Marcos finalmente la miró a los ojos en el espejo, y Laura no vio nada allí. Ni ira, ni arrepentimiento, ni emoción alguna. Solo una eficiencia vacía. Ya he consultado con abogados. Los papeles están abajo en la mesa de la cocina. Necesito que los firmes hoy. La cesta de la ropa sucia se le resbaló de las manos, la ropa rodando por el suelo de madera noble que habían elegido juntos durante la renovación. La mente de Laura luchaba por ponerse al día, por encontrar terreno firme en esta repentina caída libre. Habían estado casados durante más de una década. Tenían un hijo. Tenían una vida. Marcos, ¿de qué estás hablando? ¿Se trata de la discusión de la semana pasada? Porque podemos. Esto no se trata de una discusión. Se giró para mirarla directamente ahora, y su expresión tenía el mismo profesionalismo distante que usaba durante las negociaciones comerciales. He superado este matrimonio, Laura. He superado esta vida. Necesito avanzar con alguien que entienda el nivel en el que estoy operando ahora. Las palabras cuidadosamente elegidas cayeron como líneas ensayadas. Laura se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que él había practicado este discurso. Lo había refinado. Se había preparado para sus reacciones como variables en una ecuación que él ya había resuelto. Alguien que entiende. Las piernas de Laura se sentían débiles. Se agarró al marco de la puerta. Marcos, renuncié a mi carrera para apoyar la tuya. Crié a nuestro hijo mientras tú construías tu empresa. Usé mi herencia para... y estoy agradecido por esa inversión inicial. Marcos se miró el reloj, una sutil indicación de que esta conversación tenía un límite de tiempo. Las capitulaciones matrimoniales que firmamos protegen mis activos, como sabes. Recibirás la casa, un acuerdo razonable y la manutención del niño. Mis abogados han sido muy justos. ¿Tus abogados? La voz de Laura se quebró. ¿Cuándo contrataste abogados? ¿Cuándo decidiste que nuestro matrimonio había terminado? ¿Realmente importa el cronograma? Marcos recogió su maletín de la silla.
el que Laura le había comprado cuando su empresa obtuvo ganancias por primera vez. Lo que importa es avanzar de manera eficiente. Ya inscribí a Daniel en la Academia Prestigio. Es un internado al norte del estado, mucho mejor que cualquier cosa disponible localmente. Él prosperará allí. La brutal habitación se inclinó. Laura se agarró al marco de la puerta con más fuerza, sus nudillos blancos. ¿Inscribiste a nuestro hijo en un internado sin consultarlo conmigo? Lo estoy discutiendo ahora. El tono de Marcos sugería que estaba siendo notablemente paciente con su lentitud para comprender. Daniel necesita estructura, excelencia, el tipo de ambiente que lo prepara para el éxito real. Lo has mimado demasiado. Esto es mejor para todos. Es nuestro hijo, no una decisión comercial que tomas unilateralmente. Laura sintió que las lágrimas le quemaban detrás de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Aún no. No delante de él. Marcos, por favor, lo que sea que esté mal, podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Podemos... No quiero arreglarlo. La finalidad en su voz era absoluta. Quiero salir. He comprado una propiedad en el centro, algo más apropiado para la vida que estoy construyendo. Me quedaré allí. Mis cosas ya están empacadas y en mi coche. La mente de Laura se tambaleó. ¿Ya empacadas? Marcos, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? El tiempo suficiente para hacerlo correctamente. Pasó junto a ella hacia las escaleras, y ella captó el olor de su colonia, la que ella le había regalado la Navidad pasada. Los papeles son sencillos. Fírmalos, y ambos podremos seguir adelante con mínimas complicaciones. Agradecería tu cooperación. Ella lo siguió escaleras abajo, la desesperación arañándole la garganta. ¿Qué pasa con Daniel? No puedes simplemente enviarlo lejos. Necesita su hogar, a sus padres. Marcos nos necesita. Marcos se detuvo al pie de la escalera, con la mano en la barandilla. Por un momento, Laura pensó que vio algo parpadear en su rostro. Duda, tal vez, o el fantasma del hombre del que se había enamorado, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Daniel se adaptará. Los niños son resilientes. Caminó hacia la cocina, donde Laura pudo ver papeles apilados cuidadosamente sobre la mesa, oficiales y amenazantes. Tendrás generosos derechos de visita, vacaciones, recesos de verano. No lo estás perdiendo. Generosos derechos de visita. La voz de Laura se elevó. La ira finalmente se abrió paso a través de la conmoción. Es mi hijo. No soy una visitante en su vida. Según el acuerdo de custodia que mis abogados han redactado, la residencia principal de Daniel será la academia. Pasará períodos designados contigo. Todo es muy razonable. Marcos hizo un gesto hacia los papeles. Revisa todo. Es justo, Laura. Más que justo considerando las circunstancias. Laura se acercó a la mesa como si pudiera explotar. Los documentos eran extensos, profesionales, etiquetados con pestañas que marcaban dónde se requería su firma. Reconoció el membrete de uno de los bufetes de abogados de familia más caros del estado. ¿Cuánto tiempo? Susurró, sus dedos tocando la página superior. ¿Cuánto tiempo llevas planeando destruir a nuestra familia? No estoy destruyendo nada. La voz de Marcos tenía un dejo de irritación. Ahora, la primera emoción real que había mostrado. Estoy reestructurando mi vida. Hay una diferencia. Puedes elegir ver esto como un final o como una oportunidad para que ambos sigamos caminos más apropiados. ¿Más apropiado? Laura levantó la vista de los papeles. Las lágrimas finalmente se derramaron. Te amaba. Construí toda mi vida en torno a apoyarte. ¿Qué no era apropiado en eso? Marcos suspiró, el sonido cargado de impaciencia. Estás siendo emocional, lo cual esperaba. Tómate el día para revisar los documentos. La información de contacto de mi abogado está en la primera página. Si tienes preguntas, dirígelas a través de los canales adecuados. Preferiría que mantuviéramos esto civilizado. ¿Civilizado? La risa de Laura fue amarga y rota. Estás desmantelando nuestro matrimonio, enviando a nuestro hijo lejos, ¿y quieres civilizado? Quiero eficiente.
Marcos recogió su maletín de nuevo. Daniel será recogido mañana por la mañana. La academia lo está esperando. Sus uniformes y suministros ya han sido entregados. Me he encargado de todo. Las palabras seguían llegando, cada una herida fresca. Laura se dio cuenta de que estaba parada en su cocina. Su cocina, escuchando a su marido borrar sistemáticamente a su familia, como si estuviera borrando archivos de un ordenador. Todo decidido, todo arreglado, todo terminado, antes de que ella siquiera supiera que había comenzado. ¿Daniel lo sabe? La pregunta surgió ronca, aterrorizada por la respuesta. L'ex-métier, le expliqué que asistirá a una escuela de prestigio. Parecía entusiasmado con la oportunidad. Marcos se movió hacia la puerta principal. No necesita saber los detalles de nuestra separación ahora mismo. Permitámosle instalarse en su nuevo entorno primero. Le estás mintiendo. Laura siguió a Marcos hasta la entrada, observándolo revisar su reflejo una última vez en el espejo del recibidor. Lo estás enviando lejos para no tener que lidiar con el desorden del divorcio, para que no vea lo que estás haciendo. Marcos abrió la puerta. La luz de la mañana se coló. Le estoy dando estabilidad y excelencia. Lo que elijas decirte a ti misma sobre mis motivaciones es tu preocupación, no la mía. ¿Quién es ella? La pregunta estalló antes de que Laura pudiera detenerla. Hay alguien más. Tiene que haberla. No te levantas un día y haces esto sin... Si hay alguien más es irrelevante. Marcos salió al porche. Firma los papeles, Laura. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. Caminó hacia su coche, un modelo nuevo que ella nunca había visto antes, elegante y caro, y se subió sin mirar atrás. Laura se quedó en el umbral de su casa, viéndole marcharse, y comprendió con terrible claridad que él ya se había ido hacía meses. Ella simplemente no se había dado cuenta del fantasma con el que había estado viviendo. La casa se sentía increíblemente silenciosa. Laura regresó a la cocina y se quedó mirando los papeles, su visión borrosa. Cogió la primera página y comenzó a leer. El lenguaje legal era denso, pero ciertas frases saltaban a la vista con una claridad viciosa. Manutención conyugal mínima, dada la corta duración de la contribución financiera. La parte A mantiene la propiedad exclusiva de todas las entidades comerciales. La parte B reconoce que las capitulaciones matrimoniales siguen en pleno vigor. Pasó página tras página, viendo su vida reducida a cláusulas y subsecciones. La casa sería suya, pero con la hipoteca existente, que de alguna manera se había triplicado desde la última vez que había mirado los extractos. Un modesto pago mensual de manutención, que parecía increíblemente pequeño, dada la riqueza de Marcos. Sin pensión compensatoria, sin participación en la empresa que ella había ayudado a financiar con el dinero de sus padres. Su herencia, el dinero que su madre y su padre le habían dejado, entregado a Marcos, sin dudar, cuando él había necesitado capital para expandirse, cuando él había prometido que estaban construyendo algo juntos. Todo ello convertido en su propiedad exclusiva, a través de documentos que ella había firmado con confianza, sin imaginar nunca que necesitaría protección de su propio marido. El teléfono de Laura sonó. Lo agarró desesperadamente, esperando irracionalmente que Marcos la estuviera llamando para decir que había cometido un error, que nada de esto era real. Pero la pantalla mostraba el número de la escuela de Daniel. Hola, señora Sanabria. Soy la directora Morales. Quería informarle que el padre de Daniel vino esta mañana y lo retiró de la escuela. Mencionó un traslado a otra institución. Llamo para confirmar que esto fue coordinado con usted. Laura cerró los ojos, la habitación girando. Sí. Gracias por llamar. Colgó antes de que la directora pudiera escucharla llorar. Marcos ya se había llevado a su hijo, ya la había borrado de las decisiones, de las elecciones, de la vida que habían compartido. Laura se hundió en una silla de la cocina y se quedó mirando los papeles que harían todo oficial, todo legal, todo irreversible. Las líneas de firma esperaban, en blanco y exigentes.
Cogió el bolígrafo que Marcos había dejado encima de la pila. Su bolígrafo, caro y pesado, y lo sostuvo sobre la primera línea. Su mano tembló. Todo en ella gritaba que se negara, que luchara, que llamara a sus propios abogados y luchara por lo que quedaba. Pero no tenía dinero para abogados. Su herencia se había ido. Su carrera había sido abandonada hace tanto tiempo que sus credenciales se sentían como artefactos de la vida de otra mujer. Marcos había estructurado todo a la perfección, sin dejarle influencia, sin opciones, sin poder. Laura firmó la primera página, luego la segunda, luego la tercera. Se movió a través del documento mecánicamente, cada firma sintiéndose como si cortara pedazos de sí misma. Cuando terminó, apiló los papeles cuidadosamente y los colocó en el centro de la mesa donde la asistente de Marcos los recogería mañana. Luego subió a la habitación de Daniel y se detuvo en la puerta. Su cama estaba hecha, sus libros organizados en el estante, sus dibujos todavía pegados a las paredes. La habitación parecía lista para que él regresara en cualquier momento, completamente inconsciente de que su ocupante ya había sido enviado a una nueva vida. El teléfono de Laura vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Mamá, papá dijo que ahora estoy en el internado. Dijo que estabas de acuerdo. ¿Cuándo puedes visitarme? Extraño casa. Se deslizó por el marco de la puerta hasta el suelo, agarrando el teléfono, y finalmente se permitió romperse por completo. Marcos Sanabria había ejecutado su plan sin fallos, y Laura Falcón acababa de renunciar a cualquier poder para detenerlo. El desmoronamiento silencioso. El apartamento del sótano tenía una sola ventana que daba a una pared de ladrillos, y Laura se paró frente a ella, preguntándose cuánta oscuridad podría sobrevivir una persona antes de olvidar cómo era la luz. Detrás de ella, Daniel desempacaba su ropa en una cómoda con asas faltantes, metódico y silencioso, de la forma en que los niños se vuelven cuando aprenden que quejarse no cambia nada. ¿Dónde debo poner esto? Sostuvo un trofeo de fútbol, de cuando Marcos todavía fingía que los fines de semana importaban. Laura lo tomó, el chapado barato desprendiéndose en su palma como polvo de oro. El alféizar de la ventana, lo haremos funcionar. Hacer que funcione se había convertido en su mantra, repetido tan a menudo que las palabras habían perdido significado. La casa se había ido, vendida en ejecución hipotecaria después de 8 meses de luchar contra un pago de hipoteca que se había triplicado misteriosamente. La refinanciación de Marcos, realizada en esas últimas semanas antes de que él dijera las palabras que terminaron con todo, había sido perfectamente legal y perfectamente devastadora. La batalla del internado había llegado primero. 2 semanas de la voz de Daniel, haciéndose más pequeña en las llamadas telefónicas nocturnas, preguntando cuándo podría volver a casa, hasta que Laura condujo al norte del estado y lo retiró a pesar de las amenazas de acción legal de Marcos. Sus abogados habían enviado cartas que ella ignoró, porque la furia era más barata que los abogados, e igual de efectiva, cuando no te quedaba nada que perder. ¿Papá viene hoy? La pregunta de Daniel llevaba una neutralidad practicada, esperanza enterrada tan profundamente que apenas se notaba. Laura le alisó el cabello, odiando la verdad que vivía entre ellos. No ha llamado, cariño. Cierto, está bien. Daniel volvió a desempacar, y Laura lo observó construir muros dentro de sí mismo, ladrillo a ladrillo, protección contra un padre que había demostrado ser poco confiable. Los trabajos llegaron en oleadas de agotamiento. Laura cargó cajas en un almacén hasta que sus brazos temblaron. Luego limpió oficinas, donde a veces reconocía nombres de antiguos amigos en puertas que ahora fregaba. Los turnos en el restaurante eran los más largos, de pie durante horas, sonriendo a los clientes, llevando a casa comida caducada que el dueño fingía no notar que se llevaba. Por la noche, después de que Daniel dormía,
Hacía entrada de datos por centavos por formulario. Sus ojos ardían por la luz de la pantalla y la fatiga. El sueño se volvió teórico. 4 horas si tenía suerte, generalmente menos. Su cuerpo desarrolló un dolor permanente, los huesos protestando por un trabajo para el que no estaban diseñados. Pero Daniel tenía comida, tenía útiles escolares, tenía una madre que aparecía incluso cuando aparecer significaba moverse a través de la niebla. La anulación profesional fue peor que el agotamiento físico. 17 solicitudes a firmas, cada una se desvaneciendo en el silencio. Ni siquiera cartas de rechazo, solo nada, como si ella no existiera. Finalmente, Laura llamó a alguien a quien había considerado amiga, cuando el éxito de Marcos la había hecho socialmente aceptable. La mujer respondió con cansancio. Necesito entender por qué nadie me contrata. La pausa se estiró incómodamente. Laura, no sé cómo hacerlo más fácil, así que no lo intentaré. Estás en la lista negra. Alguien con influencia seria hizo llamadas. No volverás a trabajar en arquitectura. No en esta región. Probablemente en ningún lugar. Lo siento. La línea se cortó antes de que Laura pudiera responder. Se quedó en la abarrotada cocina del apartamento del sótano, con el teléfono en la mano, comprendiendo con perfecta claridad que Marcos había hecho esto. Protegido su narrativa. Asegurado que ella no pudiera reconstruirse profesionalmente. Eliminado cualquier posibilidad de que ella contradijera su historia de la esposa que no podía seguir el ritmo. Se permitió 5 minutos de rabia, luego volvió a solicitar trabajos que no requerían referencias ni explicaciones. Mamá. Daniel apareció, agarrando la manta que tenía desde la infancia. Las tuberías están haciendo ruidos aterradores. La plomería del edificio gemía constantemente, una banda sonora de sus circunstancias reducidas. Laura dio palmaditas en la cama. Ven aquí. Él se subió, presionando contra su costado. Había adelgazado. Ambos lo habían hecho. Laura hacía matemáticas todas las noches. Alquiler, servicios públicos, comida, tarifa de autobús. Y los números nunca funcionaban. Sin embargo, de alguna manera sobrevivían cada día. Cuéntame sobre edificios. Su voz estaba somnolienta, buscando consuelo en historias familiares. Laura buscó recuerdos que se sentían como artefactos de la vida de otra mujer. Una vez diseñé una biblioteca, vidrio por todas partes, mucha luz, rincones de lectura construidos en las paredes donde los niños podían desaparecer en los libros. Era hermosa, podría haberlo sido, si alguien la hubiera construido. La respiración de Daniel se normalizó, y Laura miró fijamente las manchas de agua que mapeaban el techo como continentes de fracaso. Mañana significaba despertarse a las 4, vestirse en la oscuridad, empezar de nuevo. El almacén, las oficinas, el restaurante, la entrada de datos, un bucle interminable donde el agotamiento era la única constante. Su teléfono vibró. El abogado de Marcos. Manutención retrasada indefinidamente debido a complicaciones. Remitiremos un pago parcial cuando sea factible. Laura borró el mensaje y acercó más a Daniel. Le quedaban 40 hasta el viernes. La factura de la electricidad estaba vencida. Los zapatos de Daniel eran demasiado pequeños. Sus dedos de los pies presionando contra la tela desgastada. Marcos estaba comprando propiedades, según las redes sociales que ella se torturaba viendo. Un ático con vistas al río, fotografiado en galas junto a Mónica Vilar, la periodista que escribía sobre feminismo mientras vestía diamantes comprados con la herencia de Laura. Parecían radiantes, poderosos, como personas que nunca se habían preocupado por la comida caducada o la calefacción defectuosa. Laura cerró los ojos contra imágenes que parecían diseñadas para burlarse de su lucha. En algún lugar de su mente, una voz susurraba que Marcos había ganado, que su versión de su historia era la única que importaba. Estaba anulada profesionalmente, ahogándose financieramente,
reducida a un trabajo invisible que nunca la llevaría a ninguna parte más allá de la supervivencia. Pero Daniel se movió contra ella, su respiración constante y confiada, y Laura recordó por qué seguía moviéndose a través de la niebla. No por ella misma. Ella había dejado de importar en algún lugar del desmoronamiento. Por él, para que tuviera una madre que no se rindiera, que apareciera, que demostrara que estar roto no significaba seguir roto. Las tuberías gimieron sus advertencias. El techo goteaba condensación. El apartamento del sótano olía a moho y decadencia. Pero Daniel estaba cálido a su lado, y mañana se despertaría e intentaría de nuevo porque la alternativa era impensable. Marcos había destruido a su familia, la había puesto en la lista negra profesionalmente. Se había asegurado de que luchara, pero no había destruido su capacidad de sobrevivir. Aún no. No mientras Daniel la siguiera necesitando. Laura apretó la manta raída y susurró en la oscuridad: «Vamos a estar bien». No lo creía, pero decirlo en voz alta lo hacía casi posible. El desierto y el manantial. El frío de noviembre convirtió el coche en un ataúd de metal, y Laura envolvió mantas alrededor de Daniel como un sudario, doblando los bordes con cuidado, mientras él fingía que esto era una aventura en lugar de una catástrofe. 3 noches ya desde que el casero cambió las cerraduras, después de la inundación que se había negado a arreglar. 3 noches de ver los ojos de su hijo volverse más asustados, a pesar de su cara de valiente. «Mamá, no siento los dedos». Su voz era pequeña, amortiguada por las capas. Laura se subió al asiento trasero y lo acercó a ella, agregando el calor de su cuerpo al aislamiento inadecuado. «Solo unas horas más hasta que abra el restaurante. Nos calentaremos allí». El reloj del salpicadero marcaba las 2:47. Horas interminables hasta el amanecer, hasta que Pablo desbloqueara torpemente las puertas del restaurante y fingiera no darse cuenta de que se lavaban en el baño, borrando la evidencia del coche, el frío y el miedo que se estaba convirtiendo en su nueva normalidad. «¿Somos sin techo?», preguntó Daniel, con la franqueza que usan los niños cuando necesitan la verdad más que consuelo. Laura quiso mentir para protegerlo de la realidad. «Estamos entre casas. Es temporal, como la gente debajo del puente, pero diferente. Tenemos el coche. Nos tenemos el uno al otro». Laura lo abrazó con más fuerza, sintiendo las costillas a través de la tela que solía quedarle mejor. ¿Cuándo había adelgazado tanto? ¿Cuándo había dejado de notar que el hambre se volvía algo ordinario? Daniel se quedó en silencio. Luego dijo en voz baja: «No quiero vivir con papá. Me asusta ahora. Me mira como si estuviera roto, como si fuera algo malo que él hizo». Su voz se quebró. El corazón de Laura se hizo añicos en pedazos que nunca volvería a ensamblar por completo. Las recientes llamadas de Marcos habían aumentado, queriendo a Daniel los fines de semana, y las visitas dejaban a su hijo con los ojos hundidos y en silencio. La última vez, Daniel había regresado con un reloj caro que no le cabía y pesadillas que duraron días. «Eres perfecto. Tu padre es el roto, no tú. Nunca tú». Laura besó la parte superior de su cabeza, haciendo promesas que esperaba que no fueran mentiras. El amanecer llegó con lluvia helada que convirtió el parabrisas en una pared de hielo. Se acurrucaron juntos hasta que las luces del restaurante parpadearon. Luego se apresuraron a entrar al baño, donde intentaron parecer normales, para borrar la evidencia de la desesperación. Pablo ya estaba en la parrilla cuando salieron, y su voz áspera llevaba algo que Laura reconoció como una conciencia deliberadamente ignorada. «Tu chico puede sentarse en el reservado de atrás, hacer la tarea. Me aseguraré de que coma». El orgullo exigía que Laura se negara. Pero Daniel necesitaba comida y calor. Y el orgullo era un lujo que ella había dejado de poder permitirse en algún lugar entre el tercer trabajo y el coche convirtiéndose en refugio. «Gracias». Las palabras salieron rotas, y Laura se dio la vuelta antes de que Pablo pudiera verla llorar.
Trabajó su turno en trance, sirviendo café y entregando platos, mientras su mente giraba a través de opciones que no existían. Los refugios tenían listas de espera de 6 meses. Los amigos se habían evaporado cuando Marcos se fue. La familia eran solo tumbas que no podía permitirse visitar y recuerdos que no ofrecían ayuda práctica. Durante su descanso, Laura se sentó en la oficina de Pablo y llamó a viviendas de emergencia por 14ª vez. Misma respuesta. 6 meses como mínimo. 6 meses del coche, del frío, de ver la luz de Daniel atenuarse aún más con cada mañana helada. Estaba llorando cuando Carmina entró. Carmina, la clienta habitual que siempre se sentaba en el reservado de la esquina, leyendo periódicos y dejando generosas propinas. Carmina, cuyo rostro mostró reconocimiento cuando vio las lágrimas de Laura. ¿Cuánto tiempo llevas durmiendo en tu coche? La cabeza de Laura se levantó. No lo estoy. No soy una niña. He vivido lo suficiente para reconocer el fondo cuando lo veo. Carmina cerró la puerta y se sentó pesadamente. ¿Cuánto tiempo? 3 noches. El apartamento se inundó. El casero nos cerró la puerta. Estoy tratando de encontrar algo, pero todo requiere depósitos que no tengo y referencias que no puedo proporcionar. La voz de Laura se quebró por completo. Carmina se quedó en silencio, estudiándola con ojos que claramente habían visto su propia parte de supervivencia. Luego sacó una tarjeta de visita y escribió una dirección en la parte de atrás. Tengo apartamentos al otro lado de la ciudad. Edificio pequeño, nada lujoso. Una unidad está vacía, pero destruida. El inquilino anterior la destrozó mucho. Necesita una renovación completa. Laura se quedó mirando la tarjeta. No puedo pagar. No estoy ofreciendo caridad. La voz de Carmina era firme. Estoy ofreciendo trabajo. Arreglas ese apartamento, gestionas mi edificio, te encargas de las reparaciones y los problemas de los inquilinos. A cambio, tú y tu chico vivís allí sin alquiler. Después de 6 meses, reevaluamos en función de tu trabajo. Si lo haces bien, tal vez se convierta en permanente con un salario real. No sé nada de administración de propiedades. Aprenderás. Pero te vi arreglar la puerta del baño la semana pasada cuando se rompió, y reparaste esa ventana con materiales que trajiste tú misma. Tienes manos capaces. Eso importa más que las credenciales. La garganta de Laura se cerró alrededor de palabras que no se formaban. ¿Por qué nos ayudarías? Carmina se detuvo en la puerta y algo antiguo y doloroso cruzó su rostro. Hace 30 años yo estaba durmiendo en un coche con mi hija. Alguien me dio una oportunidad cuando no tenía nada. Solo estoy pagando por adelantado lo que no puedo pagar de vuelta. Las llaves están debajo del felpudo en esa dirección. Múdate hoy si quieres. Se fue antes de que Laura pudiera encontrar una respuesta adecuada. Laura se quedó mirando la tarjeta, con las manos temblando, aterrorizada de creer que algo pudiera dejar de desmoronarse. El apartamento era devastación. Agujeros en las paredes, armarios rotos, alfombras que necesitaban ser retiradas por completo. Pero la calefacción funcionaba, el agua corría clara, las cerraduras eran sólidas. Daniel corrió por las habitaciones vacías, y por primera vez en semanas, Laura lo escuchó reír. «Mamá, mira, mi habitación tiene una ventana real que se abre». Laura se paró en el diminuto salón y se permitió llorar. No de desesperación esta vez, sino por la impactante posibilidad de que quizás pudieran sobrevivir. Comenzó las reparaciones esa tarde, usando herramientas y suministros que Carmina entregó. Las manos de Laura recordaron habilidades de la universidad. La teoría del diseño se convirtió en aplicación práctica. Trabajó mientras Daniel asistía a clases, transformando los restos en un espacio habitable, y algo latente dentro de ella comenzó a despertar. Un anciano del primer piso llamó una noche. «Mi fregadero gotea. El encargado del edificio dijo que tal vez podrías ayudar». Laura lo arregló. Corrió la voz. Una joven madre necesitaba que le repararan una cerradura rota. Laura se encargó. Los pequeños propietarios del vecindario comenzaron a llamar, ofreciendo dinero en efectivo por renovaciones y reparaciones. El trabajo era físicamente exigente, pero honesto.
Laura se encontró dibujando planos para los apartamentos, averiguando cómo maximizar espacios pequeños, cómo crear dignidad a partir de recursos mínimos. Su título no había sido destruido. Solo había estado esperando que ella lo necesitara de manera diferente. Daniel ayudaba los fines de semana, aprendiendo a pintar y reparar paneles de yeso con precisión. A veces, Laura lo sorprendía tarareando mientras trabajaba, y el sonido se sentía como prueba de que estaban saliendo del agujero en el que Marcos los había empujado. Marcos llamó con menos frecuencia ahora, su voz con una frustración, porque Laura había encontrado estabilidad sin su permiso. Comenzó a no pagar la manutención por completo, alegando problemas que Laura sabía que eran inventados, basándose en su presencia en las redes sociales, que mostraba un lujo continuo. Pero Laura dejó de revisar sus cuentas, dejó de torturarse con imágenes de su nueva vida. Tenía pintura bajo las uñas y callos en las palmas, y un apartamento con calefacción que funcionaba. Tenía la risa de Daniel, regresando en pequeños incrementos. Tenía a Carmina enseñándole sobre códigos de propiedad y derechos de los inquilinos, y a manejar las cosas con integridad. Se anunció una reunión comunitaria, promotores presentando planes para viviendas asequibles. Carmina insistió en que Laura asistiera, arrastrándola al edificio municipal un miércoles por la noche, cuando Laura hubiera preferido estar en casa. La presentación mostraba cajas de concreto apiladas como unidades de almacenamiento, etiquetadas como viviendas asequibles, pero diseñadas sin consideración por cómo viven realmente los humanos. Laura estudió las representaciones y sintió algo agudo coalescer dentro de su pecho. Cuando pidieron comentarios, levantó la mano antes de que la conciencia se pusiera al día. Su diseño estructural es defectuoso. Esas paredes de carga no soportarán la altura que proponen, y esas ventanas son el código mínimo, lo que significa que estas unidades serán oscuras y deprimentes. No están resolviendo problemas de vivienda. Están construyendo barrios marginales verticales. La sala se quedó en silencio. El promotor frunció el ceño. ¿Y usted es alguien que puede leer planos? Laura se puso de pie. El agotamiento se quemó en algo más feroz. Alguien que ha vivido en el tipo de vivienda que proponen. Sé exactamente lo que les hace a las personas. Se acercó a la pizarra y comenzó a dibujar configuraciones alternativas, su mano moviéndose con una confianza que no había sentido en años. Rotando edificios para crear patios. Colocación de ventanas que reducía costes mientras aumentaba la luz. Espacios compartidos que construían comunidad sin sacrificar la densidad. Esto mantiene vuestro número de unidades, pero la gente realmente querría vivir aquí. Los niños tienen lugares seguros para jugar. Los residentes pueden construir conexiones en lugar de aislamiento. Y vuestros costes de construcción bajan porque estáis utilizando luz natural en lugar de costosos sistemas mecánicos. Un concejal se inclinó hacia adelante. ¿Tiene formación formal? Sí, pero no he ejercido en años. Laura dejó el marcador, de repente consciente de su ropa de trabajo manchada de pintura. ¿Le gustaría consultar sobre este proyecto? La pregunta colgaba en el aire, ofreciendo algo que Laura había pensado que la lista negra de Marcos había destruido para siempre. Una oportunidad de usar su formación, de demostrar que sus habilidades todavía importaban. Demostrarle a Daniel que sus luchas podían llevar a algo más que simplemente sobrevivir. Sí, se escuchó decir, estoy dispuesta. Carmina la llevó a casa después, sonriendo. Te acabas de ofrecer como voluntaria para un trabajo. ¿Te das cuenta de eso? Creo que sí. Laura miró sus manos manchadas, viéndolas de manera diferente ahora. ¿Y si he olvidado cómo hacerlo, niña? Acabas de rediseñar todo ese proyecto con un marcador de pizarra. No has olvidado nada. Carmina se detuvo frente a su edificio. Simplemente has estado demasiado ocupada sobreviviendo para recordar que sabes cómo construir. Daniel todavía estaba despierto haciendo la tarea en la mesa de la cocina. ¿Dónde estabas? En una reunión. Laura se sentó a su lado. ¿Cómo te sentirías si comenzara a trabajar en arquitectura de nuevo, como a diseñar edificios? Sus ojos se iluminaron con algo que Laura reconoció como esperanza, tratando cautelosamente de emerger.
Solías hablar de eso todo el tiempo antes de que papá se fuera. ¿Lo había hecho? Laura trató de recordar a la mujer que había sido antes de que el modo de supervivencia lo consumiera todo. Esa mujer había amado su trabajo, había soñado en estructuras y espacios. Se había perdido en algún lugar del desmoronamiento. No pagará mucho al principio. Todavía tendremos que ser cuidadosos. Laura le tocó la mano, pero podría llevar a algo mejor. Mejor es bueno. Daniel le apretó los dedos. Deberías hacerlo, mamá. Eres muy buena haciendo que las cosas rotas sean hermosas. La garganta de Laura se tensó. ¿Cuándo había aprendido su hijo a verla tan claramente? Esa noche, después de que Daniel durmió, Laura sacó un viejo cuaderno de bocetos de cajas que había arrastrado a través de cada mudanza. Abrió una página en blanco y su lápiz se movió sobre el papel, diseñando algo que aún no podía nombrar. Un edificio, tal vez. O un hogar. O simplemente una prueba de que sus manos aún recordaban cómo crear belleza a partir de la nada. En el coche helado, había pensado que habían tocado fondo. Pero de pie en el áspero apartamento de Carmina, con calor y esperanza y posibilidad, Laura entendió que en realidad habían encontrado cimientos. Las habilidades de supervivencia que la crueldad de Marcos la había obligado a desarrollar se estaban convirtiendo en herramientas para construir algo que él nunca había imaginado que ella fuera capaz de crear. El veto que se suponía que la borraría profesionalmente solo había redirigido su camino. Marcos había intentado asegurar que ella nunca volvería a trabajar en arquitectura, pero no había entendido que la arquitectura no se trataba solo de firmas prestigiosas y clientes ricos. Se trataba de crear espacios donde las personas pudieran vivir con dignidad. Y Laura se había convertido en una experta exactamente en eso, al ser forzada a sobrevivir sin ninguna. El despertar de la creadora. La reunión comunitaria estaba repleta de voces enojadas y rostros desesperados. Laura solo había venido porque Carmina insistió, arrastrándola al edificio municipal un miércoles por la noche, cuando Laura hubiera preferido estar en casa con Daniel. Se sentó en la última fila, agotada por un día de reparación de daños por agua en una de las unidades de Carmina. Esta promoción proporcionará 200 unidades de vivienda asequible, anunció el hombre en el podio. Su traje demasiado caro para la sala a la que se dirigía. Detrás de él, las representaciones arquitectónicas mostraban idénticas cajas de hormigón apiladas como contenedores de envío. Estamos comprometidos a resolver la crisis de vivienda en esta comunidad. Laura estudió las representaciones con creciente incomodidad. Los edificios no tenían carácter, ni consideración por cómo vivían realmente los humanos. Ventanas diminutas, sin espacios comunes, aparcamientos donde los niños podrían haber jugado. Estaban almacenando personas, no albergándolas. ¿Qué pasa con el espacio verde?, gritó una mujer mayor. ¿Dónde juegan los niños? El diseño maximiza la densidad para servir a la mayor cantidad de personas, respondió el promotor con suavidad. Deben hacerse sacrificios por la eficiencia. Eficiencia. La palabra desencadenó algo en Laura. Había escuchado a Marcos usar esa palabra constantemente, aplicándola a todo, incluido su hijo. La eficiencia significaba recortar cualquier cosa que hiciera que la vida valiera la pena a favor de los números en una hoja de cálculo. La mano de Laura se levantó antes de que pudiera detenerse. Sus planos muestran problemas estructurales. La sala se aquietó. El promotor frunció el ceño. Lo siento. ¿Quién es usted? Alguien que puede leer planos. Laura se puso de pie, su corazón latiendo con fuerza. Hacía años que no hablaba públicamente sobre su formación. Sus muros de carga son inadecuados para la altura que proponen, y esas ventanas son el código mínimo, lo que significa que estas unidades serán oscuras y deprimentes. No están resolviendo problemas de vivienda. Están creando barrios marginales verticales. Los murmullos se extendieron por la multitud. La expresión del promotor se endureció. Nuestros arquitectos están altamente cualificados, entonces no se están esforzando mucho. Laura bajó por el pasillo,
El impulso la llevó hacia adelante. Podrían lograr la misma densidad con un mejor diseño, áreas comunes que construyan comunidad, ventanas que realmente dejen entrar la luz, espacio verde que no sacrifique unidades. Costaría menos en materiales y crearía mejores resultados. ¿Y usted es una experta en esto? El tono del promotor goteaba con descendencia. Tengo un título en arquitectura sostenible y he vivido en el tipo de vivienda que proponen. Sé exactamente lo que les hace a las personas. Laura llegó al frente. Su agotamiento se quemó en algo más afilado. Permítame mostrarles. Agarró un marcador y se acercó a la pizarra junto a las representaciones. Su mano se movió rápidamente, dibujando configuraciones alternativas. La sala observó en silencio cómo ella rediseñaba su propuesta en tiempo real, mostrando cómo la rotación de los edificios creaba patios, cómo una mejor colocación de las ventanas reducía los costes de energía, cómo los espacios compartidos podían existir sin sacrificar unidades. Esto mantiene vuestro número de unidades, explicó Laura, su voz ganando fuerza. Pero la gente realmente querría vivir aquí. Los niños tienen lugares para jugar de forma segura. Los residentes pueden construir comunidad en lugar de aislamiento. Y vuestros costes de construcción bajan porque estáis utilizando luz natural y ventilación en lugar de costosos sistemas mecánicos. Un concejal se inclinó hacia adelante. Ha dicho que tiene un título en arquitectura. Sí, pero no he ejercido en años. Laura dejó el marcador, de repente consciente de su aspecto. Ropa de trabajo, manos manchadas de pintura, agotamiento grabado en su rostro. ¿Estaría dispuesta a consultar sobre este proyecto? El concejal ignoró la protesta del promotor. Necesitamos a alguien que entienda lo que estas comunidades realmente necesitan. La mente de Laura dio vueltas. Consultar significaba tiempo, energía, recursos que apenas tenía. Pero también significaba usar su formación, demostrar que sus habilidades todavía importaban, mostrarle a Daniel que sus luchas podían llevar a algo más que la supervivencia. Sí, se escuchó decir, estaría dispuesta. El promotor intentó discutir, pero la sala había cambiado. Los residentes asentían, señalando los bocetos de Laura, discutiendo posibilidades. El concejal intercambió miradas con sus colegas, y Laura vio que se estaban tomando decisiones. Carmina la llevó a casa después, sonriendo ampliamente. Te acabas de ofrecer como voluntaria para un trabajo. ¿Te das cuenta de eso? Creo que sí. Laura miró sus manos manchadas de pintura, viéndolas de manera diferente ahora. Carmina, hace tantos tiempo que no diseño nada real. ¿Y si he olvidado cómo? Niña, te acabas de rediseñar todo ese proyecto en 15 minutos con un marcador de pizarra. No has olvidado nada. Carmina se detuvo frente a su edificio. Simplemente has estado demasiado ocupada sobreviviendo para recordar que sabes cómo construir. Daniel todavía estaba despierto cuando Laura llegó a casa haciendo la tarea en la mesa de la cocina. Mamá, ¿dónde estabas? En una reunión. Laura se sentó a su lado, estudiando su rostro. Parecía mayor, de alguna manera cargando pesos que los niños no deberían entender. ¿Cómo te sentirías si comenzara a trabajar en arquitectura de nuevo, como a diseñar edificios? Los ojos de Daniel se iluminaron. Solías hablar de eso todo el tiempo antes de que papá se fuera. ¿Lo había hecho? Laura trató de recordar a la mujer que había sido antes del divorcio, antes del modo de supervivencia que lo había consumido todo. Esa mujer había amado su trabajo, había soñado en estructuras y espacios. Se había perdido en algún lugar del desmoronamiento. No pagaría mucho al principio. Todavía tendríamos que ser cuidadosos con el dinero. Laura tocó la mano de Daniel. Pero podría llevar a algo mejor con el tiempo. Mejor es bueno. Daniel le apretó los dedos. Deberías hacerlo, mamá. Eres muy buena haciendo que las cosas rotas sean hermosas. La garganta de Laura se tensó. ¿Cuándo había aprendido su hijo a verla tan claramente? El trabajo de consultoría comenzó siendo pequeño. La organización sin fines de lucro que desarrollaba el proyecto de vivienda. La contrató a tiempo parcial, pagando honorarios modestos que, sin embargo,
Se sentían como riqueza después de años de pasar apuros. Laura trabajaba por la noche después de que Daniel dormía, dibujando y revisando, recordando habilidades que había pensado que estaban perdidas. Los diseños llegaron más fácilmente de lo que esperaba. Todos esos años administrando las propiedades de Carmina, reparando y renovando y aprendiendo cómo vivía realmente la gente en los espacios, había sido una formación que ella no había reconocido. La teoría se encontró con la práctica y surgió algo nuevo. El director de la organización sin fines de lucro revisó su primera propuesta con los ojos muy abiertos. Esto es extraordinario. ¿Cómo creaste tanta funcionalidad con nuestras restricciones presupuestarias? Sé exactamente lo poco dinero que tenéis, respondió Laura, porque he vivido con exactamente eso. Diseñas de manera diferente cuando entiendes lo que la gente realmente necesita, frente a lo que los arquitectos creen que necesitan. Corrió la voz a través de los círculos sin fines de lucro. Otra organización llamó preguntando si Laura podía consultar sobre una renovación de un centro comunitario. Luego una iglesia necesitó ayuda para rediseñar su espacio para servir a múltiples funciones. El trabajo era constante, significativo, y lentamente se estaba construyendo hacia algo más grande. Daniel ayudaba a veces, sosteniendo cintas métricas y haciendo preguntas sobre la distribución de cargas y los materiales sostenibles. Absorbía información como una esponja. Su mente matemática se traducía fácilmente en razonamiento espacial. Laura lo observó dibujar a su lado y vio que florecían posibilidades. Marcos llamaba cada vez menos. Su pago de manutención se detuvo por completo, lo que provocó cartas legales que Laura archivó sin leer. Ya no necesitaba su dinero, no necesitaba su aprobación o reconocimiento. Se había vuelto irrelevante para la vida que ella estaba construyendo a partir de restos y determinación. 6 meses después de la reunión comunitaria, el proyecto de vivienda de Laura comenzó a construirse. Ella se paró en el sitio de construcción, sosteniendo los planos que había creado, observando la maquinaria remodelar la tierra de acuerdo con su visión. Carmina se paró a su lado, con los brazos cruzados, con una expresión de orgullo. «Tú hiciste esto», dijo Carmina en voz baja. «Tomaste sus feas cajas y las convertiste en algo en lo que vale la pena vivir». Laura se quedó mirando los esqueletos que comenzaban a levantarse, y por primera vez desde que Marcos había dicho, «Quiero el divorcio», sintió algo más que agotamiento o determinación. Sintió orgullo, no por sobrevivir, sino por crear, por tomar su quebrantamiento y forjarlo en algo que podría albergar a otros. Daniel subió corriendo desde donde había estado explorando el sitio, con los ojos brillantes de emoción. «Mamá, el capataz dijo que el patio va exactamente donde lo dibujaste. Dijo que tu diseño es el más inteligente que ha visto». Laura lo abrazó, ambos polvorientos y felices. Detrás de ellos, los edificios se levantaban de la nada, formados por manos que una vez habían firmado la renuncia a todo, que se habían congelado en un coche y habían temblado de derrota. Esas mismas manos acababan de demostrar que todavía podían construir mundos. Los cimientos de la excelencia. El artículo apareció en una revista regional de planificación urbana, enterrado en la página 17 entre anuncios de equipos de construcción. Laura casi se lo pierde mientras investigaba códigos de construcción en la oficina de Carmina, pero allí estaba su nombre impreso. El enfoque innovador de Laura Falcón para la vivienda asequible desafía los modelos de desarrollo convencionales. Leyó el párrafo 3 veces, segura de que había habido un error. Pero no. El periodista había entrevistado al director de la organización sin fines de lucro, quien había elogiado extensamente los diseños de Laura. El artículo incluía una pequeña foto del proyecto de vivienda, ahora a medio terminar, con un aspecto exactamente igual a los bocetos que había creado en esa pizarra. ¡Carmina!, Laura corrió al pasillo donde Carmina le estaba mostrando un apartamento a un posible inquilino. «Carmina, mira».
Carmina tomó la revista, leyó rápidamente. Su rostro se partió en una enorme sonrisa. Bueno, mira tú por dónde. Estás publicada. Es solo un párrafo. Es tu nombre en una revista profesional hablando de tu trabajo. Carmina se la devolvió. Eso no es nada, niña. Es la prueba de que vuelves a existir en tu campo. Laura agarró la revista, sintiendo que algo se movía dentro de su pecho. Durante años, la lista negra de Marcos la había anulado profesionalmente. Había sido un fantasma, un nombre que provocaba silencio y rechazo. Pero aquí había evidencia de que había traspasado ese muro, que su trabajo hablaba lo suficientemente alto como para ser escuchado, a pesar de sus esfuerzos por silenciarla. Daniel enmarcó el artículo y lo colgó en su apartamento. Laura protestó porque era demasiado pequeño para importar, pero él insistió. Es el primero, mamá. Vamos a necesitar toda una pared con el tiempo. Su confianza en ella se sentía como algo frágil y precioso. Laura trabajó más duro, aceptando cada proyecto que se le ofrecía, construyendo un portafolio que demostraba que no había perdido sus habilidades, las había refinado por necesidad. El proyecto de vivienda se completó a principios de primavera. Laura asistió a la ceremonia de inauguración con Daniel, viendo a las familias mudarse a espacios que ella había diseñado específicamente para ellos. Los niños corrían por los patios que ella había insistido en incluir, jugando en áreas que habrían sido aparcamientos en el plan original. Los residentes se reunieron en espacios comunes que fomentaban la comunidad en lugar del aislamiento. El director de la organización sin fines de lucro se llevó a Laura a un lado. Otras 4 organizaciones se han puesto en contacto con nosotros preguntando quién diseñó esto. Les he dado toda tu información. ¿4? La voz de Laura salió sin aliento. Tu enfoque está llamando la atención. La gente está reconociendo que lo asequible no tiene por qué significar algo que anule el alma. El director le apretó el hombro. Estás cambiando las conversaciones, Laura. Sigue adelante. El teléfono comenzó a sonar. Un centro comunitario necesitaba una renovación. Una escuela en apuros quería rediseñar su campus para servir mejor a los estudiantes. Una coalición de iglesias estaba reuniendo recursos para construir viviendas de transición y quería la visión de Laura. Ella contrató ayuda. Otras madres del vecindario que necesitaban trabajo flexible, enseñándoles habilidades básicas de renovación, mientras asumía proyectos de diseño cada vez más complejos. El edificio de Carmina se convirtió en un cuartel general informal. El espacio de la oficina se transformó en un estudio donde Laura extendía planos y dibujaba posibilidades. El dinero seguía siendo escaso, pero ya no aterrador. Laura podía permitirse ropa decente ahora, alimentos nutritivos de manera constante, pequeños caprichos que hacían que el rostro de Daniel se iluminara. Se mudaron a un apartamento más grande en el edificio de Carmina, uno con espacio para que Laura trabajara, y Daniel tuviera su propia habitación, con un escritorio para la escuela. La presencia de Marcos en las redes sociales, que Laura había dejado de monitorear, aparentemente mostraba grietas. Carmina mencionó que, a través de contactos mutuos, se había enterado de que su matrimonio con Mónica estaba fracasando, que sus negocios estaban en apuros. Laura no sintió nada al escuchar esta información. Su vida se había vuelto irrelevante para la suya. Daniel estaba prosperando. Sus profesores enviaban notas a casa elogiando sus habilidades matemáticas, su razonamiento espacial, su amabilidad hacia otros estudiantes. Había crecido alto y reflexivo, con una confianza tranquila. Otros niños gravitaban hacia él, atraídos por su presencia constante. «Mamá, ¿puedo ayudarte con tus diseños?», preguntó Daniel una noche, merodeando cerca de su espacio de trabajo. «He estado estudiando geometría y creo que ahora entiendo la distribución de cargas». Laura miró a su hijo. ¿Cuándo se había vuelto tan maduro y sintió una abrumadora gratitud por haber sobrevivido a sus peores años sin volverse amargado o roto? «Acerca una silla»,
Déjame mostrarte en qué estoy trabajando. Pasaron horas juntos dibujando y calculando. Las preguntas de Daniel, perspicaces. Tenía un talento natural, viendo soluciones que Laura no había considerado. Su colaboración fue fácil, orgánica, construyendo algo que ninguno de los dos podría crear solo. Se anunció un concurso regional, diseños innovadores para viviendas asequibles, bajo severas restricciones presupuestarias. Laura estudió los requisitos. Su mente ya giraba con posibilidades. El premio era modesto financieramente, pero incluía la publicación en revistas importantes y oportunidades para hablar en conferencias. «Deberías inscribirte», dijo Carmina rotundamente. «Esta es exactamente tu fuerza. No sé si estoy lista para ese tipo de exposición». «Niña, has estado lista. Solo tienes miedo de que te vean». La voz de Carmina era suave pero firme. «Marcos intentó borrarte profesionalmente. No termines su trabajo por él, escondiendo lo que puedes hacer». Laura envió su participación 3 días antes de la fecha límite. Un diseño que sintetizaba todo lo que había aprendido de años de lucha y supervivencia. Viviendas que honraban la dignidad, fomentaban la comunidad y costaban menos que los enfoques convencionales mediante el uso inteligente de materiales y sistemas ambientales pasivos. La llamada llegó un martes por la mañana. Laura respondió mientras revisaba los pedidos de suministros para el último proyecto de renovación de Carmina, apenas prestando atención. «Señorita Falcón, soy el Dr. Ruiz de la Comisión Regional de Planificación. La llamo para informarle que su presentación ha ganado el primer premio en nuestro concurso de diseño de viviendas asequibles». El bolígrafo de Laura dejó de moverse. «¿Qué? Disculpe». «Primer premio. Los jueces fueron unánimes. Su diseño demuestra una innovación y practicidad que no han visto antes. Nos gustaría que presentara en la Conferencia Nacional en Madrid el próximo mes». Después de colgar, Laura se quedó inmóvil, mientras su café se enfriaba. Carmina la encontró allí 1 hora después, todavía congelada. «¿Qué pasó?» «Gané». La voz de Laura era extraña, distante. «Carmina, gané el primer premio. Quieren que presente en una conferencia nacional». Carmina gritó lo suficientemente fuerte como para asustar a los inquilinos 3 pisos abajo. «¡Te lo dije! ¡Te dije que estabas cambiando todo!». La reacción de Daniel fue más simple pero más profunda. Cuando Laura se lo dijo durante la cena, solo sonrió y dijo: «Por supuesto que ganaste. Mamá, tus diseños son los mejores». Su completa fe en sus capacidades, su absoluta falta de sorpresa ante su éxito, hizo que Laura se diera cuenta de que él nunca había dudado de ella. Incluso cuando dormían en el coche, incluso cuando no tenían nada, Daniel había creído que su madre era capaz de cosas extraordinarias. La conferencia fue abrumadora. Laura se paró ante cientos de profesionales presentando su trabajo, explicando cómo la pobreza se había convertido en su mayor maestra para diseñar para los pobres. Su voz tembló al principio, luego se estabilizó a medida que se perdía en la discusión del trabajo. El aplauso fue atronador. Después, la gente la rodeó. Arquitectos, promotores, directores de organizaciones sin fines de lucro, urbanistas. Las tarjetas de visita se acumularon en sus bolsillos. Una prestigiosa firma de Barcelona se puso en contacto, interesada en contratarla como consultora. «Tu enfoque es revolucionario», le dijo un socio principal. «Diseñas desde la experiencia vivida, no desde la compasión teórica. Esa autenticidad se nota en cada detalle». Laura voló a casa agotada y eufórica. Carmina y Daniel la recogieron en el aeropuerto. Daniel sosteniendo un cartel hecho a mano que decía «Felicidades, mamá». Carmina los llevó a cenar a un restaurante mejor que cualquier lugar donde hubieran comido en años. Por Laura Falcón, Carmina levantó su copa, que tomó todo lo que intentó romperla y construyó algo hermoso en su lugar. Daniel brindó con su refresco contra sus copas, sonriendo. «Mi mamá, la arquitecta famosa». «No famosa», protestó Laura. «Simplemente estoy empezando». Pero acostada en la cama esa noche,
Laura reconoció la verdad. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo, no solo estructuras, sino una vida, una carrera, un futuro moldeado enteramente por sus propias manos. Marcos había intentado borrarla, y ella había respondido, volviéndose imposible de ignorar. El eco de Copenhague. La llamada telefónica desde Ámsterdam llegó durante el desayuno. Daniel estaba dibujando diseños de edificios entre bocados de cereal, mientras Laura revisaba propuestas de proyectos. Casi no contestó el número internacional. Señorita Falcón, soy el Dr. Hendrik de la Iniciativa de Desarrollo Urbano de Copenhague. Hemos estado siguiendo su trabajo con considerable interés. Laura dejó su café. Disculpe, ¿quién? Estamos encabezando un proyecto revolucionario de ciudad sostenible. Sus diseños de vivienda representan exactamente la filosofía que estamos tratando de implementar a nivel mundial. Nos gustaría discutir su incorporación como arquitecta principal. La conversación duró 1 hora. El Dr. Hendrik describió una visión que se alineaba perfectamente con todo lo que Laura creía sobre vivienda, comunidad y dignidad humana. El proyecto tomaría años, remodelaría la planificación urbana a nivel internacional y establecería a quien lo dirigiera como una voz definitiva en la arquitectura sostenible. Después de colgar, Laura se quedó inmóvil mientras su café se enfriaba. «Mamá». Daniel le tocó el brazo. «Pareces rara. ¿Rara bien o rara mal?» «Aún no lo sé». Laura se giró para mirarlo. Fue una oferta para trabajar en algo enorme en Europa durante años. La expresión de Daniel se volvió cautelosa. ¿Tendríamos que mudarnos? Sí, a Copenhague. Laura observó su rostro con atención. Significaría dejar a Carmina, dejar este vecindario, dejar todo lo familiar, pero también significaría oportunidades que ninguno de nosotros podría imaginar desde aquí. ¿Tendría que ver a papá? La pregunta cayó con fuerza. Marcos había estado llamando con más frecuencia últimamente, su voz con notas de desesperación mal disfrazadas como preocupación paternal. Su matrimonio con Mónica había implosionado públicamente. Ella había publicado ensayos sobre manipulación emocional y control financiero, que aunque no nombraban a Marcos directamente, eran transparentes para cualquiera que hubiera seguido su relación. El imperio comercial de Marcos se había derrumbado debido a una combinación de extralimitación y malas decisiones. Había perdido la finca, los coches, la imagen de éxito cuidadosamente seleccionada. Ahora quería tener acceso a Daniel de nuevo, buscando algo que había desechado cuando era inconveniente. No, cariño, nunca tendrías que verlo a menos que quisieras. Laura abrazó a Daniel. Pero esta es una gran decisión. Tienes voto. Daniel. Se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, «Quiero que lo hagas, mamá. Quiero que construyas las cosas que estás destinada a construir». Los ojos de Laura ardieron. «¿Estás seguro?» «Estoy seguro. Además, siempre he querido aprender danés». Daniel sonrió, intentando aligerar el ambiente, pero Laura vio el miedo debajo. Estaba asustado, pero tratando de ser valiente por ella. Ella y aceptó el puesto 2 semanas después. Después de conversaciones angustiosas con Carmina y noches sin dormir, sopesando todo lo que perderían contra todo lo que podrían ganar. Carmina lloró, pero insistió en que esto era lo correcto, que Laura había superado lo que esta ciudad podía ofrecer. Marcos explotó cuando Laura le informó de la mudanza, amenazando con acciones legales a través de abogados que claramente ya no podía pagar. Afirmó que ella estaba secuestrando a Daniel, envenenando a su hijo contra él, destruyendo su relación. Laura contrató a un abogado esta vez, gastando dinero que le dolía, pero que era necesario. La audiencia judicial fue breve y decisiva. El patrón documentado de abandono de Marcos, la falta de pagos de manutención y el reciente interés repentino en Daniel, solo después de que su propia vida se derrumbó, funcionaron enteramente en su contra. «Señor Sanabria», dijo el juez con frialdad,
Usted no tiene legitimación legal para evitar esta reubicación. Su participación en la vida de su hijo ha sido mínima e inconsistente. Este tribunal considera que la señorita Falcón tiene discreción exclusiva en las decisiones relativas a la residencia y educación del niño. El rostro de Marcos se torció de rabia y humillación. Trató de captar la mirada de Laura mientras salían de la sala del tribunal, pero ella lo miró como si fuera de cristal. Él se había convertido en nada, y ambos lo sabían. La mudanza a Copenhague fue caos y emoción entrelazados. Carmina les organizó una fiesta de despedida a la que asistieron todos los inquilinos de sus edificios, cada vecino cuya vida se había cruzado con la de ellos. La gente trajo comida y regalos e historias sobre cómo Laura y Daniel los habían ayudado. Reparaciones hechas, problemas resueltos, amabilidad ofrecida cuando más importaba. «Vosotros dos cambiasteis este vecindario», dijo Carmina entre lágrimas. «No olvidéis de dónde venís». «Nunca», prometió Laura. «Nos salvaste, Carmina. No estaríamos aquí sin ti. Yo te di una oportunidad. Tú hiciste todo lo demás». Carmina abrazó a Daniel con fiereza. «Tú cuida de tu mamá, ¿me oyes? Y envía fotos de esos edificios de Copenhague». Copenhague les dio la bienvenida con cielos grises y calles adoquinadas que se sentían como entrar en un libro de cuentos. Su apartamento daba a un canal. Barcos a la deriva pasaban por ventanas que dejaban entrar la luz del norte, perfectas para diseñar. La nueva escuela de Daniel era internacional, llena de estudiantes de todas partes y de ninguna, donde su herencia mixta no era nada destacable y su inteligencia se celebraba. El proyecto fue todo lo que el Dr. Hendrik había prometido. Ambicioso, visionario, financiado por gobiernos y organizaciones comprometidas con reimaginar la vida urbana. El equipo de Laura era brillante, colaborativo, ansioso por crear algo que importara. «Tu enfoque del espacio comunitario es fascinante», dijo un colega danés durante su primera reunión de diseño. «Es tan diferente de las tradiciones europeas, más orgánico». «Aprendí por necesidad», explicó Laura. «He vivido en viviendas terribles. Sé exactamente lo que hace que la gente se sienta atrapada frente a libre. Ese conocimiento da forma a todo lo que diseño». El trabajo la consumió de la mejor manera posible. Días largos que la dejaban creativamente agotada, pero satisfecha, resolviendo problemas que impactarían la vida de millones de personas. El proyecto ganó atención internacional, con revistas de planificación que publicaban artículos sobre sus enfoques innovadores. Daniel prosperó de formas que asombraron a Laura. Aprendió danés rápidamente, se unió a clubes, hizo amigos de una docena de países. Sus bocetos arquitectónicos se volvieron más sofisticados, y sus profesores informaron que sus habilidades de matemáticas espaciales eran genuinamente excepcionales. «Señorita Falcón», dijo su consejero escolar durante una conferencia, «Daniel está rindiendo a niveles que rara vez vemos. ¿Ha considerado la colocación avanzada en temas técnicos?» Laura miró a su hijo, alto ahora, seguro, articulado en múltiples idiomas, y apenas reconoció al niño asustado que una vez había preguntado si no tenían hogar. «Lo que él quiera, lo que le ayude a crecer». Las llamadas de Marcos cesaron por completo después de los primeros meses. Laura se enteró a través de antiguos conocidos comunes de que se había mudado a una ciudad más pequeña, trabajando en un trabajo ordinario por un salario ordinario, su imperio reducido a recuerdos. Aparentemente, había dejado de mencionar que tenía un hijo. «Bien», pensó Laura sin emoción. Daniel merecía algo mejor que un padre que solo lo quería como un accesorio para el éxito. Una importante publicación de arquitectura solicitó una entrevista, enviando a un periodista a Copenhague para documentar el trabajo y la filosofía de Laura. El artículo resultante fue de 5 páginas con fotografías de sus proyectos y citas que capturaban su viaje desde el divorcio hasta el reconocimiento internacional. Laura Falcón diseña edificios que sanan. El artículo concluía:
Su trabajo demuestra que el llamado más elevado de la arquitectura es servir a aquellos que la sociedad olvida. Ella no solo ha creado estructuras, ha creado dignidad. El artículo se volvió viral en círculos profesionales. Las invitaciones se multiplicaron. Compromisos de oratoria, solicitudes de consultoría, universidades que querían que diera conferencias como invitada. Laura se estaba volviendo no solo exitosa, sino influyente. Su voz moldeando conversaciones sobre la pobreza de la vivienda y las responsabilidades éticas del diseño. Carmina llamaba regularmente y conversaban por vídeo durante horas. «Mírate», decía Carmina, sacudiendo la cabeza. «Arquitecta internacional, cambiando el mundo entero. ¿Y pensabas que estabas rota?» «Estaba rota», corrigió Laura. «Simplemente aprendí a construir con pedazos rotos». De pie en la ventana de su apartamento de Copenhague una noche, viendo los barcos pasar, mientras Daniel hacía la tarea en la mesa detrás de ella. Laura sintió algo que no había experimentado en años. Satisfacción. No solo supervivencia, no solo determinación. Paz real. Marcos había intentado destruirla, y ella había respondido volviéndose más de lo que nunca había imaginado posible. El divorcio que se suponía que la borraría, en cambio, había revelado exactamente de lo que siempre había sido capaz de convertirse. El premio a la resiliencia, la carta de nominación, llegó un martes, entregada por mensajero a la oficina de Laura en el centro de Copenhague. Ella la abrió distraídamente mientras revisaba los cálculos estructurales, sin registrar la importancia, hasta que leyó el primer párrafo 3 veces. «Dr. Hendrick», Laura irrumpió en su oficina, la carta temblando en sus manos. «Esto dice que he sido nominada para el premio Pritzker». El Dr. Hendrick levantó la vista de su ordenador y sonrió. «Lo sé. Yo escribí una de las cartas de nominación». Las piernas de Laura se debilitaron. El premio Pritzker era el honor más alto de la arquitectura, equivalente a un Nobel. Los galardonados eran leyendas, nombres que moldearon todo el campo. Apenas se había establecido, todavía estaba construyendo su reputación. Ni de lejos la estatura de los ganadores anteriores. «Esto tiene que ser un error». «No lo es». El Dr. Hendrick le indicó que se sentara. «Tu trabajo es revolucionario, Laura. Has desafiado fundamentalmente la forma en que pensamos sobre la vivienda para poblaciones vulnerables. El comité de nominación reconoce ese impacto. Pero no soy nadie. Solo he estado ejerciendo seriamente durante unos años. Has estado ejerciendo toda tu vida. Simplemente no fuiste reconocida por ello. Eso está cambiando ahora». Laura regresó a su oficina aturdida. Su nombre entre gigantes como Zaha Hadid o Tadao Ando se sentía imposible, como la vida de otra persona en la que había entrado accidentalmente. La reacción de Daniel esa noche fue característicamente discreta. «Genial. ¿Esto significa que vamos a una ceremonia elegante?» «Si gano, que no lo haré. La nominación en sí es el honor». Laura trató de gestionar sus propias expectativas, incluso cuando su corazón se aceleraba con la posibilidad. «Ganarás», dijo Daniel con absoluta certeza, volviendo a su tarea como si esto fuera obvio. Los meses posteriores a la nominación fueron surrealistas. Los proyectos de Laura ganaron aún más atención. Su filosofía se debatió en círculos académicos y revistas profesionales. Fue invitada a dar conferencias en universidades prestigiosas, a asesorar a organismos gubernamentales sobre política de vivienda, a moldear conversaciones en los niveles más altos de su campo. Un equipo de documentales la siguió durante 2 semanas, filmando su trabajo y entrevistando a colegas. El cortometraje resultante, Construyendo Dignidad, fue seleccionado para festivales de cine de arquitectura y añadido a los planes de estudio universitarios. Hendrick, el ingeniero estructural que Laura había estado viendo casualmente, se convirtió en algo más serio. Era amable, constante, genuinamente interesado en su trabajo, en lugar de intimidado por su éxito. A Daniel le gustaba, lo que le importaba más a Laura que sus propios sentimientos.
No intenta ocupar todo el espacio, observó Daniel. Papá siempre necesitaba ser la persona más grande en cada habitación. Henrik simplemente está ahí. Es agradable. Estoy de acuerdo, dijo Laura. Aunque mantuvo la relación deliberadamente secundaria a su trabajo y a Daniel, había aprendido el peligro de construir su vida en torno a las necesidades de otra persona. Henrik parecía entender y respetar ese límite. El nombre de Marcos apareció ocasionalmente en las búsquedas de Internet, siempre en contextos que sugerían un declive continuo. Una declaración de bancarrota, un arresto por conducir ebrio, un perfil de LinkedIn que lo enumeraba como entre oportunidades. El anuncio del Pritzker llegó a principios de primavera. Laura estaba en una reunión de diseño cuando su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Lo ignoró hasta que el Dr. Hendrik asomó la cabeza por la puerta, su rostro partido por una enorme sonrisa. «Laura, tienes que atender esta llamada». Salió al pasillo y la voz de la Fundación Pritzker al otro lado confirmó lo que ella no podía procesar del todo. Había ganado, a una edad más joven que la mayoría de los galardonados, con un portafolio que desafiaba las medidas tradicionales de importancia arquitectónica. Laura Falcón había sido nombrada la más reciente laureada del premio Pritzker. La oficina estalló en celebración. Apareció champán de alguna parte. Colegas que apenas conocía la abrazaron. Laura se paró en el centro de todo, entumecida y abrumada, incapaz de absorber por completo lo que acababa de suceder. Llamó primero a Daniel. «Cariño, gané». Su grito de alegría fue lo suficientemente fuerte como para que todo su equipo lo escuchara a través del teléfono. «Te lo dije. Te dije que ganarías. Lo hiciste». Laura estaba llorando ahora. No podía parar. «Siempre creíste en mí, incluso cuando yo no creía en mí misma». «Eso es porque eres mi mamá», dijo Daniel simplemente. «Y eres la mejor arquitecta del mundo». La ceremonia se llevaría a cabo en Nueva York, en el Museo de Arte Moderno. Laura presentaría su trabajo, aceptaría el premio, pronunciaría un discurso ante el público más importante de su campo. El peso de ello era aplastante y emocionante simultáneamente. Carmina llamó a los pocos minutos del anuncio público, sollozando de orgullo. «Niña, ¿sabes lo que has hecho? ¿Comprendes lo lejos que has llegado?» «Estoy tratando de entenderlo», admitió Laura. «Carmina, nada de esto existiría sin ti. Nos salvaste cuando no teníamos nada. Yo te di un techo. Tú construiste todo lo demás». La voz de Carmina era feroz. «Tomaste el estar rota y lo convertiste en algo que cambia el mundo entero. Estoy tan orgullosa que podría explotar». La atención de los medios fue intensa. Las solicitudes de entrevistas inundaron. Aparecieron artículos en las principales publicaciones. La historia de Laura, divorcio, falta de hogar, reconstrucción, triunfo, se convirtió en una narrativa a la que la gente no podía resistirse. Fue cuidadosa con las entrevistas, protegiendo la privacidad de Daniel, nunca mencionando a Marcos por su nombre, incluso cuando los periodistas la presionaron para obtener detalles. «Aprendí a diseñar a partir de la experiencia», les dijo a los periodistas. «La pobreza me enseñó lo que la gente realmente necesita. Ese conocimiento es el cimiento de todo lo que creo». La preparación para la ceremonia consumió semanas. Laura trabajó con redactores de discursos para elaborar sus palabras de aceptación, queriendo honrar a todos los que la habían ayudado mientras articulaba su visión de las responsabilidades sociales de la arquitectura. El discurso pasó por docenas de borradores, cada uno intentando capturar algo demasiado grande para las palabras. Daniel la ayudó a elegir un vestido para la ceremonia, algo elegante, pero no ostentoso, poderoso, pero no llamativo. Se había convertido en un joven ahora, más alto que Laura, su rostro perdiendo su suavidad infantil. Estudiaba arquitectura en su tiempo libre. Sus bocetos mostraban un talento que asombraba a sus profesores. «¿Estás nerviosa?», preguntó Daniel. La noche antes de que tuvieran programado volar a Nueva York, aterrorizada,
admitió Laura. Voy a pararme frente a las personas más importantes de mi campo y aceptar un premio que no estoy segura de merecer. Te lo mereces más que nadie. Daniel le tomó la mano. Mamá, no solo diseñaste edificios, sobreviviste a cosas que habrían destruido a la mayoría de la gente, y luego usaste esa supervivencia para ayudar a otros. Eso es lo que hace que tu trabajo importe. Laura lo abrazó, maravillada por su sabiduría. Marcos había abandonado a esta persona extraordinaria. Había elegido el ego y la codicia por encima de conocer a su propio hijo. La sorpresa final llegó 2 semanas antes de la partida. Llegó un correo electrónico de una dirección que Laura no reconoció al principio. Cuando lo abrió, contuvo la respiración. Era de Marcos. El mensaje era breve, cuidadosamente redactado, careciendo de su antigua arrogancia. Me enteré del premio Pritzker. Enhorabuena. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero me gustaría asistir a la ceremonia si lo permites. Me gustaría ver en quién te has convertido. Estoy orgulloso de ti, aunque no tenga derecho a ese orgullo. Entiendo si la respuesta es no. Laura se quedó mirando el correo electrónico durante mucho tiempo. Luego se lo reenvió a Daniel, sin comentarios. La respuesta de Daniel llegó rápidamente. Déjalo venir. No por él, sino por nosotros, para que pueda ver exactamente lo que desechó y lo que construimos sin él. Laura le respondió a Marcos con una sola línea. Puedes asistir. Compra tu propia entrada. Ella no le dijo que volarían en clase business, que Daniel se había vuelto fluido en 3 idiomas, que vivían en un apartamento frente al canal, en una de las ciudades más hermosas del mundo. Que él descubriera esos detalles por sí mismo. Él vi que el viaje triunfal. El aeropuerto de Copenhague bullía con la energía de la mañana temprano, mientras Laura y Daniel hacían el check-in para su vuelo a Nueva York. Los ojos de la agente de billetes se abrieron ligeramente cuando vio su clase de reserva. Clase Business, AJTFKA. Bienvenida, señorita Falcón. Su acceso a la sala VIP es a través de seguridad a la izquierda. Daniel sonrió mientras caminaban hacia seguridad. ¿Recuerdas cuando volamos en turista a esa conferencia y el asiento estaba roto y no pudiste dormir en todo el vuelo? Lo recuerdo. Laura le apretó el hombro. Recuerdo muchas cosas que se sienten como si le hubieran sucedido a otras personas. La sala VIP era tranquila y elegante, ofreciendo comida. Laura no tuvo que calcular el coste del café que sabía caro, porque lo era. Se acomodó en una silla de cuero, mientras Daniel exploraba el espacio con una emoción apenas contenida. Henrik había querido venir, pero Laura lo había desaconsejado. Este viaje era sobre ella y Daniel, sobre completar un viaje que habían comenzado en un coche helado y un apartamento de sótano inundado. Henrik lo entendió, lo que era parte de por qué ella estaba empezando a amarlo. Mamá, tienen esos bombones elegantes que te gustan. Daniel apareció con un plato pequeño. Te traje algunos. Laura aceptó los bombones, conmovida por su consideración. Se había vuelto tan cuidadoso con su comodidad, siempre notando pequeñas maneras de hacerla feliz. Deseaba que no sintiera esa responsabilidad, pero no podía negar sentirse conmovida por ello. Llamaron a su vuelo y embarcaron temprano, acomodándose en asientos que se reclinaban en camas con más espacio del que había contenido su primer apartamento. La azafata trajo toallas calientes y menús, ofreciendo opciones reales en lugar de lo que estuviera disponible. Esto es una locura, susurró Daniel mientras el avión rodaba. Realmente estamos viviendo una vida diferente ahora. Realmente lo estamos. Laura observó la ciudad desaparecer debajo de ellos, pensando en todo lo que había cambiado desde que había firmado los papeles del divorcio, con manos temblorosas. Pero seguimos siendo nosotros, cariño. El éxito no borra de dónde venimos. No quiero que lo haga, dijo Daniel. En serio, esos años difíciles nos hicieron quienes somos. No los cambiaría incluso si pudiera. Laura miró a su hijo, asombrada por su madurez. Marcos se había perdido verlo desarrollarse en alguien amable, sabio y fuerte.
Nueva York les dio la bienvenida con colores otoñales y aire fresco. Carmina los recibió en el hotel, habiendo volado el día anterior. Abrazó a Laura con ferocidad. Luego la sostuvo a distancia para estudiar su rostro. Mírate, ganadora de un premio internacional. Vida europea elegante. Volando en clase business con tu hermoso hijo. Los ojos de Carmina brillaban. Laura, ¿recuerdas estar llorando en mi oficina porque habías estado durmiendo en tu coche? Lo recuerdo todo. La voz de Laura se quebró. Recuerdo que nos salvaste cuando nadie más lo haría. Yo no te salvé. Solo te di espacio para que te salvaras a ti misma. Carmina se giró hacia Daniel. ¿Y tú? La última vez que te vi, apenas me llegabas al hombro. Ahora estás superando a tu mamá. Daniel la abrazó, y Carmina lo abrazó con fuerza. Los tres fueron a cenar a un restaurante que Carmina insistió en pagar, celebrando lo que todos habían sobrevivido y construido juntos. La mañana siguiente, trajo ensayos en el Museo de Arte Moderno. Laura caminó por el espacio donde presentaría, probando la acústica y las líneas de visión, revisando su discurso una vez más. La sala albergaría a cientos de las personas más influyentes en la arquitectura, todos allí para presenciar cómo recibía un honor que todavía no podía creer que fuera real. Señorita Falcón, se acercó un coordinador del museo. Hay alguien preguntando por la disposición de los asientos. ¿Un Marcos Sanabria? Dice que es familia, pero no está en nuestra lista. El estómago de Laura se tensó. Es mi exmarido, el padre de Daniel. Me preguntó si podía asistir y dije que sí. ¿Deberíamos sentarlo con usted? No, la entrada general está bien. Él no es parte de esto. Daniel había invitado a amigos de su escuela de Copenhague que habían volado para apoyarlo. Carmina tenía su propia delegación de inquilinos y vecinos del antiguo edificio. Henrik finalmente había decidido venir, tomándose días de vacaciones para estar allí. El equipo de Laura de Copenhague llegó en masa, llenando varias filas. La mañana de la ceremonia trajo energía nerviosa y preparativos de última hora. Laura se vistió cuidadosamente con el vestido que ella y Daniel habían seleccionado, simple y llamativo. Se miró en el espejo y vio a alguien que casi no reconocía. Pulida, segura, poderosa, tan diferente de la mujer que había fregado inodoros y dormido en su coche. «Estás increíble, mamá». Daniel apareció en la puerta de su habitación de hotel, vestido con el traje que habían comprado juntos en Copenhague. Parecía increíblemente adulto, sin rastro del niño asustado que había sido. «Tú también te ves bastante increíble». Laura le ajustó la corbata, sus manos temblando ligeramente. «¿Cómo te sientes acerca de hoy?» Orgulloso, emocionado. Daniel hizo una pausa, un poco preocupado por ver a papá. «No tienes que interactuar con él si no quieres. Esa es enteramente tu elección». Laura se encontró con sus ojos. Él no puede reclamar el mérito de nada de esto. Se fue cuando fue difícil. No puede aparecer para la celebración. «Lo sé», asintió Daniel. «Solo quiero que vea lo que hicimos sin él. Quiero que entienda lo que se perdió». El museo se llenó rápidamente. Caras importantes por todas partes. La boca de Laura estaba seca por el nerviosismo. Su discurso preparado se sentía inadecuado para el momento. Carmina se sentó en la primera fila junto a Henrik, ambos sonriendo con orgullo. Los amigos de Daniel se agruparon, emocionados de ser parte de algo histórico. Y en la parte de atrás, parcialmente oculta por una columna, Laura localizó a Marcos. Parecía mayor, disminuido, con un traje que no le quedaba del todo bien. Su pelo se había vuelto gris en las sienes. Estaba solo, sin acompañante, sin séquito. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Laura no sintió absolutamente nada. Ni ira, ni satisfacción, ni dolor residual. Solo una neutralidad vacía, como si estuviera mirando a un extraño cuyo rostro le resultaba vagamente familiar. La ceremonia comenzó.
Oradores distinguidos elogiaron el trabajo de Laura, describiendo cómo sus diseños habían desafiado las suposiciones y cambiado las conversaciones. Se reprodujeron clips del documental, mostrando proyectos que habían transformado comunidades, sus promociones de viviendas, sus espacios públicos, su compromiso de servir a poblaciones que la arquitectura solía ignorar. Cuando se nombró a Laura para que aceptara el premio, el aplauso fue atronador. Caminó hacia el podio con piernas que de alguna manera se mantuvieron firmes, aceptando la medalla y la mención que la convertían oficialmente en una laureada del premio Pritzker. Miró a la audiencia, Carmina llorando abiertamente, Daniel radiante de orgullo, la presencia firme y de apoyo de Henrik, sus colegas de Copenhague vitoreando, y en la parte de atrás, Marcos observando con una expresión que ella no podía descifrar del todo. Laura comenzó su discurso, su voz ganando fuerza con cada palabra. Habló de la pobreza enseñándole a diseñar con empatía, de la falta de hogar revelando lo que la gente realmente necesitaba de un refugio, de la supervivencia convirtiéndose en la base para crear espacios que honraran la dignidad humana. No elegí aprender estas lecciones, dijo. Sus ojos encontraron a Daniel en la primera fila. Las circunstancias me las impusieron, pero elegí qué hacer con ese conocimiento. Elegí construir en lugar de destruir, crear en lugar de abandonar, usar mi quebrantamiento como una herramienta para ayudar a otros en lugar de un arma contra mí misma. El discurso nunca mencionó a Marcos, nunca hizo referencia al divorcio o la traición, pero todos los que conocían su historia entendieron el subtexto. El llamado más elevado de la arquitectura, concluyó Laura, es servir a aquellos que nuestra sociedad preferiría ignorar. Los pobres, las personas sin hogar, los olvidados. Se merecen belleza y dignidad tanto como los ricos. Mi trabajo siempre se centrará en sus necesidades, sus voces, su humanidad. Este premio honra no solo a mí, sino a todos los que me enseñaron lo que realmente importa. Gracias. La ovación de pie duró varios minutos. Laura se paró en el podio sosteniendo su medalla, abrumada por la magnitud del momento. La recepción posterior fue un torbellino de felicitaciones y fotografías. Personas importantes cuyos nombres Laura reconoció de los libros de texto querían hablar sobre su trabajo, colaborar en futuros proyectos, aprender de su enfoque. Se movió a través de las conversaciones aturdida. Daniel, siempre cerca, su ancla en el caos. Marcos apareció cuando la multitud se dispersó, acercándose con vacilación. Daniel lo vio primero y todo su cuerpo se puso rígido. Laura le tocó el brazo suavemente. No tienes que hablar con él. Lo sé. La mandíbula de Daniel estaba tensa. Pero quiero hacerlo. Marcos se detuvo a pocos metros. Parecía cansado, derrotado. Nada parecido al hombre arrogante que había destruido casualmente su matrimonio durante el desayuno. Laura. Su voz era áspera. Fue un discurso increíble. Tu trabajo es... No me di cuenta de en quién te habías convertido. ¿Por qué lo harías? El tono de Laura fue educado, pero distante. No estuviste allí para nada de eso. Marcos se estremeció. Lo sé. Sé que no tengo derecho a estar aquí, a sentirme orgulloso de ti. Pero estoy orgulloso, aunque no merezca ese orgullo. Tienes razón, no lo mereces. Laura sintió a Daniel a su lado, sólido y seguro. Pero gracias por venir. Los ojos de Marcos se movieron hacia Daniel, y Laura lo vio registrar los cambios, la altura, la confianza, el joven en el que se había convertido su hijo sin él. Daniel, has crecido mucho. La gente hace eso. La voz de Daniel fue fría. Cuando no estás para darte cuenta. El rostro de Marcos se arrugó ligeramente, pero asintió. Tienes razón. Os fallé a los dos. Deseché todo lo que importaba por cosas que no importaban. Lo siento. Gracias por eso. Laura mantuvo su voz neutral. Pero las disculpas no cambian lo que pasó. No borran los años de lucha o el daño que causaste. Lo sé. Marcos miró entre ellos.
su desesperación visible. Solo quería que supieras que ahora lo veo. Veo lo que perdí, lo que destruí. Te volviste extraordinaria, y yo no tuve nada que ver con eso. Esa es mi culpa por llevar. Daniel se movió a su lado, y cuando habló, su voz fue firme y clara. Mamá se volvió extraordinaria porque la dejaste, no a pesar de ello. Intentaste borrarla, y en cambio, la liberaste para que se convirtiera en quien siempre estuvo destinada a ser. Así que, gracias por eso, supongo. Por quitarte de en medio. Marcos abrió la boca, la cerró, incapaz de encontrar una respuesta adecuada. Espero que tu vida mejore, dijo Laura, diciéndolo en serio. Espero que encuentres lo que sea que estés buscando. Pero no somos parte de ese viaje. Ahora tenemos nuestro propio camino. Marcos asintió lentamente, comprendiendo su despido. El mundo es mejor por lo que has construido, Laura. Siento no haberlo visto antes. Se fue, desapareciendo entre la multitud que se reducía. Daniel exhaló temblorosamente, y Laura lo acercó. ¿Estás bien? Sí. Daniel se inclinó en su abrazo. Fue más fácil de lo que pensé que sería. Ahora es simplemente pequeño, no aterrador o importante, solo alguien que solía estar en nuestras vidas. El juicio final y el nuevo amanecer. La mañana después de la ceremonia, Laura se despertó en su habitación de hotel con mensajes inundando su teléfono. Solicitudes de entrevistas, propuestas de colaboración, universidades que ofrecían cátedras de profesora visitante. Daniel llamó a la puerta que conectaba sus habitaciones. «Mamá, hay como 100 personas en el vestíbulo que quieren hablar contigo. La seguridad del hotel los está manteniendo fuera». Laura gimió. «¿Cómo supieron dónde nos alojamos?» «Porque eres famosa ahora», sonrió Daniel. «¿De verdad? ¿Realmente famosa?» «Como que la gente te reconoce en los aeropuertos. ¿Famosa?» El hotel organizó una salida privada para ellos, para evitar a la multitud. Carmina, Henrik y los amigos de Daniel se unieron a ellos para desayunar en un restaurante tranquilo, donde podían procesar todo lo que había sucedido. «Ese discurso que diste», dijo Carmina, sacudiendo la cabeza. «Niña, me hiciste llorar delante de cientos de personas. Pusiste palabras a todo lo que sobrevivimos juntas. Lo dije en serio». Laura apretó la mano de Carmina. «Nada de esto existe sin que creyeras en mí cuando yo no podía creer en mí misma». Henrik estuvo callado durante el desayuno, y Laura sintió que algo le pesaba. Más tarde, cuando tuvieron un momento a solas, habló con cuidado. «Anoche, viéndote recibir ese premio, viendo cómo el mundo reconoce lo que has construido. Laura, te quiero, pero ya no estoy seguro de dónde encajo en tu vida». El pecho de Laura se tensó. «Henrik, eres importante para mí. Lo sabes». «Lo sé. Pero vas a remodelar la arquitectura global. Viajarás constantemente, asesorarás a gobiernos, darás conferencias en las instituciones más prestigiosas. Soy un ingeniero estructural al que le gusta el trabajo tranquilo y volver a casa a las 6. La sonrisa de Henrik era triste. «No estoy a tu altura. No estoy seguro de que nadie pueda estarlo. No necesito a alguien que esté a mi altura. Necesito a alguien que me vea, que respete mi trabajo sin sentirse amenazado por él». Laura le tocó la cara. «Has sido esa persona». «Lo he sido, y tal vez eso sea suficiente». Henrik le besó la frente. «Veamos a dónde va esto. Sin presión, sin expectativas. Solo dos personas que se preocupan, el uno por el otro, navegando por lo que venga». Lo dejaron sin definir, lo que se sentía correcto. Laura había aprendido a no construir su vida en torno a las necesidades o expectativas de otra persona. Los días en Nueva York pasaron en un torbellino, apariciones en los medios, reuniones con posibles colaboradores, debates sobre futuros proyectos que expandirían su influencia a nivel mundial. Laura se movió a través de todo con Daniel a su lado. Su presencia constante la mantenía con los pies en la tierra. En su última noche en Nueva York, Laura y Daniel caminaron por Central Park mientras la luz del otoño lo volvía todo dorado. Encontraron un banco con vistas al lago y se sentaron en un silencio cómodo.
He estado pensando en papá, dijo Daniel finalmente. En cómo se veía ayer, en lo pequeño que parecía. ¿Qué piensas de eso? Pensé que me sentiría satisfecho al verlo así, viéndolo darse cuenta de lo que perdió. La voz de Daniel era reflexiva, pero solo sentí tristeza, no por nosotros, sino por él. Podría haber sido parte de esta increíble vida que construimos, y eligió irse. Laura lo acercó. Eso es porque tienes un corazón amable, cariño. Lo heredaste de personas que realmente merecen moldearte. ¿Crees que lo entiende ahora? ¿Lo que destruyó? Tal vez. Pero la comprensión no deshace el daño. Laura vio a los patos deslizarse por el lago. Tu padre tomó decisiones que definieron su vida y la nuestra. Nosotros respondimos a esas elecciones haciéndonos más fuertes. Él respondió haciéndose más pequeño. No quiero odiarlo, admitió Daniel, pero tampoco quiero conocerlo. ¿Está bien eso? Está más que bien. Es sano. Laura le besó la parte superior de la cabeza. No le debes perdón ni una relación ni nada más. Él tiene que vivir con las consecuencias de abandonarte. Esa es su carga por llevar, no la tuya. Se sentaron juntos, viendo la puesta de sol, pintar el cielo con colores que le recordaban a Laura, la esperanza y la posibilidad. Su teléfono vibraba constantemente con nuevas oportunidades, nuevas demandas sobre su tiempo y talento. Pero nada de eso importaba tanto como este momento, sentada con su hijo, la persona que había sobrevivido a todo junto a ella, que nunca había dudado de ella. Incluso cuando ella dudaba de sí misma. ¿Qué estás pensando? En lo afortunada que soy, en lo agradecida. Laura sonrió. Marcos pensó que dejarnos lo liberaría para convertirse en alguien importante. En cambio, dejarlo nos liberó a nosotros para convertirnos en exactamente quienes estábamos destinados a ser. ¿Crees que habrías tenido tanto éxito si él se hubiera quedado? La pregunta fue perceptiva, inquietante. Laura lo consideró honestamente. No, habría seguido haciéndome más pequeña para adaptarme a su ego. Habría seguido sacrificando mis sueños por su comodidad. El divorcio me destruyó, pero también demolió todo lo que me estaba reteniendo. Así que, accidentalmente nos hizo un favor. El universo tiene un oscuro sentido del humor. Laura se puso de pie, levantando a Daniel con ella. Vamos, volvamos al hotel. Tenemos un vuelo a Copenhague mañana y me espera un trabajo que va a cambiar la forma en que viven millones de personas. Caminaron por el parque mientras caía la noche. Dos personas que habían sobrevivido a estar rotas y habían transformado sus fragmentos en algo más fuerte de lo que nunca habían estado enteros. A la mañana siguiente, Laura y Daniel abordaron su vuelo de regreso a Copenhague. Clase business de nuevo, asientos que se reclinaban por completo, servicio que los trataba con el respeto que se habían ganado. Laura se acomodó con una revista de diseño, mientras Daniel sacaba su cuaderno de bocetos. Mamá levantó la vista de su dibujo. Cuando sea mayor, quiero diseñar edificios como tú, pero quiero centrarme en las escuelas, lugares donde los niños que vienen de situaciones difíciles puedan sentirse seguros y valorados. Los ojos de Laura ardieron. Eso es hermoso, cariño. Serías extraordinario en eso. Aprendí de la mejor. Daniel volvió a dibujar y Laura lo vio diseñando algo que parecía un campus escolar. Espacios abiertos, luz natural, áreas que honraban la necesidad de seguridad y libertad de los niños. Ella sacó su propio cuaderno de bocetos y comenzó a trabajar en su próximo proyecto, una promoción de viviendas en una ciudad que luchaba contra la falta de hogar. Su lápiz se movió con confianza sobre el papel, creando espacios que albergarían y dignificarían a las personas que la sociedad había olvidado. Mientras el avión los llevaba sobre el Atlántico hacia la vida que habían creado en Copenhague, Laura entendió con perfecta claridad que el divorcio había sido lo mejor que le había pasado. No porque lo hubiera querido o elegido, sino porque sobrevivir a él había revelado capacidades que ella nunca había sabido que poseía. Marcos había pensado que estaba desechando algo sin valor. En cambio, había liberado algo invaluable